Entonces ya tenemos pues nuestra base de datos curada, ahora vamos a pues volverlo a correr. Vamos a dar otra vez seleccionar el archivo. Y vamos a... Bueno, hay programas que sí nos permiten poder realizar esas secuencias, ¿no? O sea, va a haber programas que sí nos van a servir para alinear, a pesar de que tengan estas variaciones o estos aminoácidos, ¿no? Por ejemplo, Clostal en la forma Clostal X, que es, uno lo puede descargar, podemos revisarlo, ¿no? O sea, no hay problema, se pueden hacer alineamientos con estas secuencias. Y vamos mira, ya salió aquí el de Clostal Omega, el de todas las secuencias, ¿no? Aquí está en un formato de Clostal. Mencionaba que era como alineamientos, ¿no? Entonces aquí en este formato nosotros vamos a ver pues cómo se alinean las secuencias, ¿no? En este caso es una gran cantidad de secuencias y pues no hay un formato que nos indique aquí de una forma padre y bonita para visualizarlo, ¿no? Vamos a utilizar editores de secuencias para que nosotros podamos analizar estas secuencias y poder ver, ok, si hubo cambios, no hubo cambios, en qué regiones hay cambios, ¿no? Entonces, vamos a cargar, hemos hecho en Moscol nuestra secuencia, ¿no? Nuestro archivo menor a 500 aminoácidos ya editado, ¿no? También tenemos el de T-Coffee editado, ¿no? Vamos a hacerlo ahora con Clostal Omega. Y lo vamos a enviar, ¿no? Pero aquí, bueno, Coffee Omega. Bueno, en realidad menciona que hay que cambiarlo al formato FASTA. A mí me agrada más en FASTA, aunque lo podemos abrir el formato Clostal, pero eso ya es algo ya muy mío, ¿no? De preferencias, ¿no? Entonces, aquí en la página de la EDI vamos a ver diferentes formas de acceder y de generar alineamientos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Clostal Omega, tenemos Kialin, MAF, Moscol, T-Coffee. Entonces, cada uno de estos pues, va a tener sus formas de ir alineando, ¿no? Aquí estamos hablando de múltiples secuencias y además son alineamientos que no son locales, son alineamientos globales. La mayoría de los alineamientos de múltiples secuencias no van a trabajar con alineamientos de la forma local, ¿no? Los alineamientos locales están basados en secuencias de comparación de dos secuencias, ¿no? ¿Que podemos analizar una base de datos completa? Sí, como la herramienta de BLAST, ¿no? Entonces, vamos a entrar, bueno, aquí tenemos uno de que sí va a buscar regiones locales, pero durante pues, todo el alineamiento, ¿no? Entonces, aquí puede tardar un poquito más porque es más complicado en el sentido de buscar las secuencias, ¿no? Vamos a ponerle Clostal y FASTA. Entonces,
aquí vamos a tener ya nuestras secuencias hechas, ¿no? Nuestros alineamientos los estamos generando, ¿no? Ahora, la pregunta que vendría sería, bueno, ¿cómo sé cuál de estos alineamientos pues es el indicado, ¿no? O sea, ¿cuál de esos alineamientos me va a generar pues el mejor y el que yo le debo de hacer caso, ¿no? Primero vamos a comparar qué alineó y qué no alineó. En este caso, en realidad, como estoy utilizando el mismo tamaño, no nos va a mostrar una diferencia, ¿no? Como tal, ¿no? Sin embargo, habría que ver, ¿no? Si hay secuencias más grandes y pequeñas, ¿no? Sin embargo, cuando son alineamientos donde hay muchos huecos y gaps en los ciertos extremos, ahí sí vamos a tener diferencias significativas con los alineamientos. Vamos a descargar los alineamientos. El de Moskol. Entonces yo aquí le voy a poner todos los archivos y lo voy a guardar en formato. ¿Has utilizado algún programa para visualizar secuencias? Estaba muteado. No sé si estoy en lo correcto, pero me parece que usé BioEdit o me enseñaron alguna vez. Ok. ¿Cuál más? O solamente ese, ¿verdad? Sí, creo que sí. Ok, no importa. A mí me gusta uno que se llama Jimdoc. De hecho, No, esa no lo conozco. no es ya prácticamente ya está como en desuso, pero es muy bueno y es muy fácil de poderlo, ¿estás utilizando Linux o estás utilizando Windows? Windows. Ah, perfecto. Entonces te lo voy a enviar para que... se ve medio raro de donde se descarga, pero no tiene un virus, ¿eh? Simplemente como se lo dejaron de soportar en la página, ya no se encuentra como en una página oficial como tal, ¿no? Sino en algún servidor donde guardan pues, la información, ¿no? Entonces, por favor, si lo descargas, no toma mucho y no pesa mucho y hay unas cosillas que son importantes que podemos hacer en este programa. Ahora, tenemos otro programa que se llama MegaX. ¿Lo tienes? Sí, sí lo tengo. Ah, perfecto. Muy bien. Ok, entonces tenemos el de Moskol, vamos a descargar pues, cada uno, ¿no? De los programas que hay, ¿no? Ese es Closa. Yo lo que suelo hacer es ponerles el nombre del programa con el cual se alineó las secuencias. Porque luego, pues, uno no se acuerda o en qué programa uno lo hizo, pues sí es importante tener, ¿no? A mí me gusta más, y eso es Moscol, aunque en algunos programas, pues sí, secuencias no están tan padre el alineamiento, ¿no? Falla en algunos sentidos. Y me refiero a que falla, sería una pregunta, bueno, ¿cómo sabes que falla, no? Tiene que ver mucho, por ejemplo, en los extremos donde inician secuencias
de loop, de asas. Cuando haces la comparación a nivel de estructura tridimensional, ahí suele haber unos fallos, porque el programa a veces, a la hora que introduce un gap, luego tiene ahí como unas variaciones, ¿no? O pone la metionina mal adecuada y luego en otros extremos. Justo es lo que nosotros ahorita vamos a revisar, esos problemitas, ¿no? Que hay, y con ello quiero mencionar que, bueno, es muy fácil hacer un alineamiento, ¿no? Si nos damos cuenta, pues no tiene mucho, es prácticamente cargas tus secuencias y ya las tienes, ¿no? Pero no necesariamente es lo único que debemos de centrarnos, ¿no? Cuando realizamos un alineamiento de secuencias, tenemos que verificar que el alineamiento fue de la forma más correcta, ¿no? Verificar, por ejemplo, si hay motivos, dominios, y eso es parte del análisis de nuestro alineamiento. Antes de decidir, ok, este alineamiento es mucho mejor que el otro, pues debe ser congruente con lo que nosotros estamos analizando. Cuando son secuencias de un mismo tamaño, secuencias muy parecidas, no va a haber tanto problema, ¿no? Pero cuando estamos analizando grupos, por ejemplo, de taxonomía, donde queremos clasificar diferentes organismos o diferentes proteínas de diferentes, ahí sí tenemos que ser un poquito más cuidadosos en ese sentido, porque va a haber mayor variación, ¿no? Ahorita estamos analizando de un mismo subtipo y lo que queremos, el fin es ver pues si hay variaciones en mutaciones, ¿no? Cuántas mutaciones, en qué región, qué mutación es la más frecuente dentro de ese grupo de secuencias, ¿no? Pero si queremos analizar los árboles filogenéticos, ver cómo aquí ya empieza a haber pues ya un análisis un poquito más, complejo en el sentido de los alineamientos. Entonces, mientras se termina de descargar, y de generarse el alineamiento en T-Coffee, vamos a buscar otras secuencias. Y esas secuencias va a ser efectivamente para identificar, aquí nada más descargamos secuencias de influenza, y ya tenemos, ¿no? Tienen que ser muy variables, muy parecidas, entre paréntesis, porque en realidad sí varían mucho por el tipo de virus, pero son homólogos pues cercanos, ¿no? Vamos a buscar ahora, y de la misma especie, ahora vamos a buscar un grupo de secuencias en la cual pues van a ser de diferentes especies y las vamos a analizar. Entonces, para ello, nos vamos a ir, yo creo que a la base de datos UniProt, y vamos a buscar, por ejemplo, vamos a buscar la proteína Spike. De hecho, el virus de SARS-CoV-2, hablando bueno, los virus que pertenecen a los coronavirus, o toda esa especie de coronavirus, tenían hemaglutinina, pero fue eliminada la proteína en varios coronavirus de murciélago o de algunas especies de donde están. Fue eliminada la secuencia de la hemaglutinina porque ya no tiene esa función. Muchos autores, cuando salió el virus, estaban apostándole que como nos hemos vacunado con influenza y probablemente podía estar una secuencia de hemaglutinina, iba a haber cierta protección. Pero lamentablemente, pues no fue así, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, en esta base de datos UniProt, que es una base de datos curada, va a haber menos secuencias, pero va a tener más secuencias, ¿no?
aquí vamos a tener pues una cantidad de secuencias, ¿no? De la proteína Spike, que es la que nosotros queremos analizar y ver, pues ahora sí en diferentes especies, ¿no? ¿Cuáles serían las secuencias? Aquí es importante recalcar que aquí vamos a tener, es una secuencia, es una base de datos de secuencias curadas. Vamos a tener menos secuencias, pero van a ser secuencias representativas, ¿no? Lo cual pues nos va a dar un poquito mayor de comparar, ¿no? Y aquí es donde nosotros decidimos, ok, ¿qué base de datos vamos a ocupar? ¿Para qué lo vamos a ocupar, no? No nos vamos a ir, por ejemplo, a la base de datos GeneSight, porque esa base de datos pues contiene una gran cantidad de secuencias, ¿no? Y nosotros en realidad queremos solo aquellas secuencias que han sido ya en la base de datos, ¿no? Entonces, aquí ya vamos a tener, por ejemplo, todas aquellas secuencias que han... vamos a acomodarlas. Vamos a buscarlas, vamos a buscar métodos avanzados, ¿no? Para limpiar nuestras secuencias, ¿no? Aquí yo le estoy agregando que sea todo lo que encuentres con ese nombre, pero yo aquí le voy a poner que debe tener el requisito que el nombre de la proteína se llame así, ¿no? Esto me va a ayudar a limpiar, sin embargo, puede ser de que algunas proteínas pues van a ser eliminadas, ¿no? Entonces aquí tengo una gran cantidad de secuencias y, por ejemplo, aquí pues tenemos de chikungunya. Esta sería una forma de descargar nuestras secuencias. Pero existe otra forma de descargar las secuencias. ¿Cuál sería la otra forma? O sea, yo quiero un grupo de secuencias de proteínas que estudiar de diferentes especies. ¿Cómo yo lo haría? Hay una, creo que menciona como all, o sea, para todos, no sé si con eso abarca. Sí, esa puede ser una, o por ejemplo, yo a partir de mi secuencia, de una secuencia problema, yo quiero estudiar cómo mis secuencias cambian, ¿no? Pero yo lo voy a estudiar en relación a la secuencia. Por ejemplo, tú tienes secuencias, ¿no? Que vas a estudiar, que han sido por secuenciación, me parece, ¿no? Sí, sí, algunas tengo. Entonces, yo, ¿cómo haría esta búsqueda, no? ¿Cómo descargarías tu secuencia o cómo elegirías este grupo de secuencias a las que yo quiero comparar, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo el virus de, ya cambió el modo de, no sé si ya habías utilizado Uniprot, pero ya cambió la forma de visualizarse. Estos meses ya es un poquito diferente. A mí no me gusta mucho este modo, pero bueno, ya me había acostumbrado al otro. Entonces, ¿cómo le harías? Tal vez colocar la secuencia y buscar luego cuáles o cuántos se parecen a ella, ¿no? Exacto. Por ejemplo, aquí, Con Blast. exacto, con Blas, a eso quería llegar. Nosotros aquí en esta base de datos estamos buscándolo por nombre, ¿no? Y aquí la pregunta va a ser, ok, no sé si realmente, de hecho aquí dice una cadena, pareciera que es la cadena de la vacuna tal, pero yo no sé si en realidad esa secuencia que es de la rubiola y no de coronavirus se parezca a mi grupo, ¿no? O cuál secuencia, ¿no? Pareciera que están, no son coronavirus los que yo busco. Por ejemplo, aquí está chikungunya,
Ujú. Que pues no pertenece a la especie, ¿no? Entonces, yo aquí me preguntaría, bueno, ¿qué tanto se parece, no? Y probablemente lo que estoy haciendo es, bueno, aquí sí es de murciélago, de coronavirus, de SARS-CoV-2, SARS-CoV, y pues va a haber de ciertos coronavirus, pero va a estar mezclado, ¿no? Entonces aquí, yo al buscarlo como nombre, no lo estoy buscando como secuencia. De hecho, aquí, por ejemplo, ponen alema-glutinina, ¿no? Un tipo de virus, ¿no? Y tiene que ver con también está la alema-glutinina, por eso te decía de que se creía que iba a haber una cierta protección, ¿no? Sin embargo, ya adelantándote el final, de la proteína Spike con la hemaglutinina de influenza no se parecen mucho. Entonces, no hay una protección. Algunos coronavirus sí tenían alema-glutinina, pero pues fue eliminado, ¿no? SARS-CoV-2, MERS no lo tiene. Entonces, no está esa protección que esperábamos, ¿no? Entonces, efectivamente lo vamos a hacer por la búsqueda de BLAST, ¿no? ¿Cómo realizamos o vamos a efectuar BLAST? Podemos poner aquí la clave de acceso. Y ya aparece, ¿no? No necesitamos copiar la secuencia. Como te decía, esto ya viene, es el ID, ¿no? Es la CURP o el código de pasaporte que uno tiene, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestra clave, la agregamos, no necesitamos descargar la secuencia ni ponerla, y vamos a hacer pues la búsqueda de las secuencias, ¿no? Lo vamos a hacer en la base de datos, pues de referencias, ¿no? Y vamos aquí aparece lo de los algoritmos, ¿no? De hecho, utilizamos Blossom 62 como default. Sin embargo, ya vimos en la clase anterior que hay otro tipo de matrices, ¿no? Que está Blossom 80, 45, 50, PAM 30, PAM 70, 250. Va a haber diferentes tipos de matrices y esto va a ser dependiendo de lo que nosotros queremos utilizar. 62 pues es una matriz que pues sí nos va a alcanzar ciertos homólogos remotos, ¿no? Pero nos está eliminando aquellos homólogos remotos o bueno, aquellas secuencias que se encuentran en la penumbra. Blossom va a obtener homólogos remotos, pero no va a ser capaz de identificar homólogos o secuencias más bien que se encuentran en la penumbra y que probablemente el programa o la estadística no tiene como certeza clara si es por azar o por una relación biológica, ¿no? Está en esa línea que no sabes, ¿no? Si es o no es, ¿no? Entonces, por eso se suele eliminar, se suelen quitar esas secuencias para no tener un sesgo, ¿no? Y bueno, cuántas secuencias nosotros vamos a analizar, pues va a depender, ¿no? Puede ser, solamente quiero que me busques las 10 primeras, 50, 5,000, 1000 secuencias. Entonces esto va a depender de la cantidad de secuencias que uno quiera analizar, ¿no? Vamos a ponerle 250 para que nos seleccione 250 y vamos a darle un BLAST, ¿no? Ahora, la manipulación de otros valores, por ejemplo, el costo de los gaps, de los huecos que vamos a introducir, esto yo no recomiendo, yo lo dejo por default, porque pues ya está estandarizado de alguna manera esta búsqueda, ¿no? Entonces, no hay que moverlo a menos que uno quiera eliminar, ¿no? Que yo quiero solamente secuencias con ciertas inserciones o de lesiones, entonces no le voy a poner un costo tan alto a los huecos, por lo tanto voy a tratar de buscar esas secuencias, ¿no?
aquí, y este modo de encontrar nuestras secuencias con las que nosotros queremos hacer los alineamientos, ¿qué nos garantiza? Porque estamos, Pedro, analizando, haciendo dos bases de datos. Una base de datos donde solamente voy a poner el nombre de la proteína y con ello voy a hacer mi búsqueda, mi base de datos. Y con otra no pongo el nombre, pongo la secuencia. ¿Qué ventajas y desventajas verías en una y en otra? Si coloco el ID, me parece que va a ser mucho más específico, ¿no? Porque al colocar la secuencia, si son algo semejantes, pues te van a aparecer también y lo puedes descargar. En cambio, el ID se supone que es mucho más específico. A ver, perdón, otra vez, a ver. Si busco con el ID, pienso de que va a ser específico para ya identificado o curado para lo que estoy buscando. Pero si coloco solamente una secuencia, va a incluir, supongo, otras estructuras también que podrían coincidir con las secuencias, ¿no? Podría haber sobre el lapamiento de secuencias. Ajá, cuando nosotros realizamos BLAST, nosotros al no poner, no nos interesa que se llamen igual, ¿no? O que tengan la misma denominación, nos interesa los motivos o dominios que puedan tener, ¿no? Nosotros aquí, yo con el BLAST, yo ya estoy garantizando que mis secuencias que he descargado van a tener una relación biológica, ¿no? Porque recuerda que este programa lo que hace es buscar secuencias y me va a dar, ok, si cumple la relación biológica o es algo azaroso, ¿no? O sea, sí hay una relación, ¿no? Ahora, ¿qué tanto se parece y cómo se parecen? Pues va a depender de los motivos o dominios que contenga la secuencia, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener, por ejemplo, la primera secuencia. Bueno, nosotros aquí vamos a tener la secuencia que nosotros hemos comparado, ¿no? T0D, TC2, y hemos realizado en nuestra secuencia proteína-proteína secuencias de referencia. ¿Por qué quitamos las no redundantes? Porque pues ya sabemos que las no redundantes pues repiten las mismas secuencias, ¿no? Tenemos una cantidad de 1273, ¿no? Ahora, aquí hay que denotar que en realidad yo aquí estoy comparando y esto, bueno, esto es un problema que tiene, por ejemplo, en SARS-CoV-2, ¿no? Porque yo estoy agregando una secuencia, ¿no? Esa secuencia de SARS-CoV-2 no es mi secuencia tal cual bueno, es la secuencia original. Es la secuencia que se subió y es la secuencia que no tiene esas variantes. Ahorita ya hay muchas variantes, ¿no? Aquí lo que hemos puesto es la secuencia canónica, la primera que se encontró, ¿no? La de Wuhan, la original, la del 2019, ¿no? Todas las mutaciones y variantes que hay no están registradas todavía en la base de datos UniProt. Entonces, nosotros no estamos partiendo de esa secuencia. Sin embargo, aquí habría que ver, y creo que no, en las secuencias de referencia no se encuentra ninguna variante de SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? Si nosotros queremos hacer el alineamiento de esas secuencias, pues sí hay que buscarlas o modificarlas de acuerdo a la literatura que hay, ¿no? Entonces, ese sería algo, un inconveniente con respecto a las bases de datos o buscar en GISAID para ver si está las secuencias que nosotros estamos verificando, ¿no? Entonces, ese es como un paréntesis. Supongamos que no hay variantes, esa es la secuencia de SARS-CoV-2 y pues lo analizaríamos, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? En la clase pasada habíamos visto que hay diferentes puntuaciones, ¿no? En esta tabla para ver qué tan significativo es, ¿no? En primer lugar tenemos un puntaje, un score, ¿no? Y esto, o
Se supone que arriba de 200 el score es bueno. Sin embargo, a mí los valores de score no me gustan tanto evaluarlos para poder decidir, esta secuencia se parece, no se parece. ¿Por qué razón? Porque dependiendo del tamaño de la secuencia, va a tener un puntaje alto de 2000, por ejemplo, esta que tiene una convergencia del 99, tiene un score de 2553. Pero esto se debe al tamaño de la secuencia. Hay 1273 aminoácidos, tiene un 100% de identidad, ¿no? Entonces, yo no puntuaría mucho eso, sino más bien el porcentaje de identidad sería el que ya está parametrizado y me va a decir, bueno, 100% es la misma secuencia, ¿no? Y no va a depender del tamaño, ¿no? Y pues el valor E, que es muy importante verlo, porque aquí nos va a garantizar que no son secuencias que se deben al azar, ¿no? En este caso, todas que han sido analizadas tiene que ver con cuestiones biológicas, ¿no? Pero a veces, a veces depende de la cantidad de secuencias que hay que se comparan, va a haber esta información, ¿no? Ahorita estamos trabajando con SARS-CoV-2 porque como todo el mundo lamentablemente sabemos mucho de ello, en estos 2 años hemos aprendido mucho, se usa como ejemplo, ¿no? Es mucho más fácil. Sin embargo,